Hola, hoy nos reunimos una vez más para trabajar un tema en la asignatura de razonamiento verbal en tu libro, lo cual lo encuentras en la página número 159. ¿Cuál es el tema que trabajaremos el día de hoy con cuarto año de secundaria? A ver, vamos a ver lo que nos dice la pantalla. La extrapolación. ¿Has escuchado alguna vez este tema o esta palabra? ¿Qué crees que puede significar extrapolar? A ver, ¿es de lo excesivo? ¿O crees que puede ser algo que se tiene que deducir? ¿O es algo que de una u otra manera pues nos da a conocer una realidad o el tamaño o la claridad sobre un tema? ¿Qué crees tú que puede ser la extrapolación? Y sobre todo en un texto. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué va a consistir o en qué puede consistir la extrapolación en un texto? Si tú te das cuenta, en tu libro dice comprensión de lectura 8, extrapolación. Pero ¿qué es la extrapolación? A ver, vamos a ver lo que hemos encontrado ahí. Dice, definición. Las preguntas de extrapolación son aquellas que tienen como finalidad calibrar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor. Si hipotéticamente varían las premisas, condiciones, circunstancias, etcétera, del texto. ¿Has entendido? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver. Sigamos observando. Dice, forma de plantear este tipo de preguntas. Primero, si se negara, hay un espacio, sucedería que, en la otra, si se invirtiera la siguiente idea, hay un espacio, se pensaría que, C, si creamos el supuesto de, hay un espacio, la consecuencia sería, veamos, a ver, antes de llegar al caso 1, entonces si nos damos cuenta con lo poquito que hemos observado, extrapolar o la extrapolación significa deducir, inferir o suponer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Supuestamente, con lo que nos plantea los tipos de preguntas o las formas, en este caso de plantear los tipos de preguntas aquí, es suponer a una respuesta o un resultado del tema que vamos a estudiar. Vamos a ver el caso 1. Dice, Roger Bacon heredó de su maestro Roberto Grosset su afición a las ciencias y su inquietud por la metodología. En la edad de oro de la filosofía y tecnología escolástica, cuando prevalece en todas las escuelas el método racional deductivo y se desdeña la utilidad práctica del saber, Roger Bacon constituye una excepción notable. A ver, vamos a ver qué más dice. Dos ideas resultan especialmente revolucionarias a sus contemporáneos. La primera es su actitud antiliberal y antiaristotélica, de que la ciencia debe ponerse al servicio de la vida práctica. La segunda, el hincapié en la experimentación como punto de partida para la ciencia, en detrimento de las autoridades científicas sin discusión y de la deducción como método universal del saber. Roger Bacon fustiga las lacras presentes en los intelectuales de su época, la ocultación de la propia ignorancia con la retórica y dialéctica verbal, la falta de inquietud científica que se refugia en lo dicho por los antiguos, los prejuicios que entorpecen el avance verdadero del saber. ¿Has entendido la lectura? Es un poco complicada, ¿verdad? Cuando hablamos o se tocan temas así un poco fuertes acerca de las deducciones o acerca de las actitudes antiliberales o antiaristotélicas, o sea, como que de una u otra forma deducir qué es lo que nos quiere dar a entender el tema, como que tenemos que leerlo 2 o 3 veces, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que más nos plantea el tema. Dice, pregunta por extrapolación por condición supuesta, es decir, ¿qué es lo que nos supone el tema? 1. Si Bacon tuviera la ocasión de conocer el desarrollo tecnológico del mundo actual, o probablemente afirmaría lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de las 5 alternativas que nos entrega ahí crees tú que puede ser
suponiendo la respuesta. A. Tanto la deducción como la experimentación son los principales métodos del saber. Repetimos. Tanto la deducción como la experimentación son los principales métodos del saber. B. La filosofía es actualmente una actitud superflua para el logro de algún avance científico. C. Es deplorable que tanto avance científico haya sido utilizado con fines bélicos y depredadores. D. Su tesis acerca de los fines de la ciencia están palmariamente demostrados en dicho desarrollo. O la E. Es absurdo que hoy se siga estudiando escrupulosamente a Aristóteles en las universidades. ¿Cuál crees tú que supuestamente, de acuerdo a la lectura que hemos tenido sobre Bacon, que dice, ¿no?, que heredó de su maestro Roberto Crozet su afición por las ciencias, crees tú que es la respuesta, ¿no?, o la que más se deduce o la que más se acerca a el tema que hemos leído? Así nos entregarán 5 alternativas, como tú lo puedes observar en tu libro, ¿no?, de los diversos textos o los temas. Pues entonces de ella, o en este caso la extrapolación, va a servir para deducir, no para suponer una respuesta, dependiendo la pregunta que se nos haga o se nos presente. ¿Sí? Ok. Vemos el siguiente caso. Caso 2. ¿Qué es lo que nos dice el caso 2? Pero, ¿qué es nirvana, que siempre se evoca al hablar del budismo? ¿Has escuchado alguna vez sobre nirvana? A ver, dice: según esta religión, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. El único medio de escapar a este círculo sin fin, que es vida, muerte, reencarnación, es alcanzar el nirvana. Acceden al nirvana los sabios que, como Buda, llegan al acontecimiento perfecto tras una larga serie de existencias terrestres. Para ello es preciso haberse desprendido de todo apego al mundo, ser capaz de difundirse en el gran todo universal, de fusionarse con el cosmos. El nirvana no es paraíso, un cielo como el de la religión cristiana, es más bien un estado de reposo absoluto, de eterna calma. Por tanto, quien entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor, se habrá librado para siempre del mal, del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Mira lo que hemos podido nosotros observar aquí en este tema, ¿sí? Lo volvemos a leer por segunda vez. Dice: pero ¿qué es nirvana, que siempre se evoca al hablar del budismo? Según esta religión, todo ser vivo se reencarna. ¿Qué más? Tras su muerte, en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. El único medio de escapar a este círculo sin fin, que es la vida, la muerte y la reencarnación, es alcanzar el nirvana. Acceden al nirvana los sabios, que como Buda llegan al acontecimiento perfecto, tras una larga serie de existencias terrestres. Para ello es preciso haberse desprendido de todo apego al mundo. ¿Qué más? Ser capaz de difundirse en el gran todo universal, de fusionarse con el cosmos. El nirvana no es paraíso, un cielo como el de la religión cristiana, es más bien un estado de reposo absoluto, de eterna calma. Por tanto, quien entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor, se habrá librado para siempre del mal, del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. ¿Tenías idea acerca de lo que era el nirvana? Ni siquiera habíamos pensado quizás en eso, ¿no? O de repente ya lo habías escuchado, de repente por medio de la música, porque sí, a través de la música a veces conocemos muchas cosas que no solo son en este espacio, en este campo terrenal, sino que van más allá, ¿no? O de repente quizás en un juego o en un tema exclusivo que viste o observaste en internet y todo lo demás. A ver, vamos a ver cuáles son las suposiciones referentes a lo que nos pueden preguntar en este tema. Dice: preguntas por extrapolación por condición negada. 2.
Si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces podríamos deducir que A. El nirvana es un estado de sosiego. B. El nirvana permitiría el acceso de los sabios. C. Los católicos anhelan la desaparición del Averno. Los cristianos aspirarían a alcanzar el nirvana. O los seres humanos se convertirían en entes inertes. ¿Cuál crees tú que es la supuesta respuesta o la alternativa que pueda acercarse, en este caso, a la pregunta o al enunciado que nos pide? Dice, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces podría deducirse, es decir, podría inferir, podría suponerse que el nirvana es un estado de sosiego. ¿Crees tú, según lo que hemos leído? O que el nirvana permitiría el acceso de los sabios. O que los católicos anhelan la desaparición del Averno. O que los cristianos aspirarían a alcanzar el nirvana. O los seres humanos se convertirían en entes inertes. ¿Cuál crees tú que sería ahí, como respuesta, la alternativa que más se acerca a lo que hemos leído? ¿Sí? Entonces, de esta manera es lo que nosotros vamos a encontrar en el caso del tema extrapolación. Es decir, vamos nosotros que según lo que leemos a deducir, a inferir, como tú lo quieras llamar, o a suponer para poder obtener una respuesta. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos entonces y para ello, a ver, vamos a resolver en la página número 163. ¿Sí? Pero ahí, en la página número 163, está el texto número 2. Vamos primero a empezar con el texto 1, que es resolviendo en clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué dice? Primero dice, lee atentamente los textos y responde las preguntas. 1. Dicen los países ricos que le van a perdonar la deuda a Haití. Camille Chalmers, economista haitiano, dice, la cancelación de la deuda es un buen comienzo, pero tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones por las devastadoras consecuencias de la deuda. Y argumenta, además, que Haití es acreedor por 3 razones: la esclavitud, la dictadura y el cambio climático. Estos reclamos no son fantasiosos ni retóricos, al contrario, son históricos. Cuando los haitianos ganaron su independencia en 1804, tuvieron todo el derecho de reclamar reparaciones. En cambio, Francia estaba convencida de que habían sido los haitianos quienes habían robado la propiedad de los dueños de esclavos. Por ello, en 1825, barcos de guerra en la costa haitiana amenazaron con volver a esclavizar la antigua colonia. El rey Carlos X vino con la intención de recolectar 90 millones de francos en oro, es decir, 10 veces la renta anual de Haití en ese momento. Sin capacidad militar para negarse, la joven nación fue amarrada a una deuda que tardaría 122 años en saldarse. Luego dice, desde el año 1957 hasta 1986, Haití estuvo gobernado por el régimen dictatorial de Duvalier. El caso contra él se expuso en varios tribunales que rastrearon los fondos y una corte de Miami dictaminó que el gobernante había malversado más de 504 millones de dólares de fondos públicos. Los haitianos, por supuesto, aún siguen esperando la restitución de ese dinero. Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial pretenden cobrar el dinero que les prestaron a los Duvalier y que estos aprovecharon para sí y no para el país. Por último, las naciones ricas han fallado en resolver la crisis climática que causaron y tienen una deuda con los países en desarrollo que padecen sus defectos de manera desproporcionada. Haití, que enfrenta tormentas cada vez más devastadoras, tiene un argumento irrefutable.
Su contribución al cambio climático ha sido insignificante. Las emisiones de carbono de Haití presentan el 1% de las emisiones de los Estados Unidos. Estos argumentos, en un universo regido por la justicia, tendrían valor. Muy bien. Aquí también, medularmente, dice, el autor del texto argumenta, ¿qué es lo que nos quiere decir? A. En torno al cambio climático, con efectos colaterales. O B. Retóricamente, por la justicia en Haití y en el mundo. C. A favor de considerar que Haití merece una reparación. D. Para alabar la buena calidad de las naciones más ricas. O E. Para explicar la extrema pobreza de todos los haitianos. ¿Cuál crees tú que es la alternativa que argumenta, ¿no?, lo que el autor nos dice? Repetimos. A. En torno al cambio climático con efectos colaterales. B. Retóricamente por la justicia en Haití y en el mundo. C. A favor de considerar que Haití merece una reparación. D. Para alabar la buena calidad de las naciones más ricas. O E. Para explicar la extrema pobreza de todos los haitianos. Repetimos, cuando hablamos acerca de la extrapolación, nos referimos a lo que es deducir, analizar, sintetizar, o en este caso suponer, ¿no?, inferir lo que son aquí, o lo que nos lleva a la respuesta. Si la pregunta nos dice medularmente, el autor del texto argumenta, ¿cuál crees tú que de estas 5 alternativas es la respuesta? ¿Sí? En la 2 nos dice, señala el enunciado que mejor sintetiza lo expresado en el texto. Recordamos, nos habla acerca de Haití, de la deuda que tiene, ¿verdad? Dice, la deuda haitiana ha sido condonada por las naciones ricas que han sido conmovidas por su extrema pobreza. B. Haití es un país que ha sufrido las consecuencias de la esclavitud y la dictadura, pero que ahora tiene oportunidades. Ajá, puede ser. C. Haití no es un país deudor, sino un país al que le deben mucho por la esclavitud, la dictadura y el cambio climático. Siguiente. La población haitiana sufre los embates de la naturaleza a causa del cambio climático producido por otros países. Y lo último, el régimen cleptocrático de Duvalier endeudó a la nación haitiana con fuertes sumas de dinero que no se han condonado. ¿Cuál crees tú? A ver, quiero ver aquí tus puntos de vista, ¿sí? Y la 3, en el texto, el término acreedor, ¿sabes lo que puede significar? Se supone al de A. Demandado. B. Deudor. C. Culpable. D. Pobre o esclavo. Dice en el texto el término acreedor se opone al de. A ver, dice, eres acreedor a demandado, deudor, culpable, pobre o esclavo. A ver, quiero también ahí ver tu punto de vista. Son tus suposiciones, tus deducciones, ¿no?, las que tú vas a marcar aquí en esta respuesta. Y la 4 dice, en última instancia, se puede inferir que el autor del texto manifiesta una actitud A. Incrédula sobre la eficacia de los argumentos esgrimidos. B. Crítica y tajante sobre el inmerecido abuso sufrido por Haití. C. Irónica frente a lo señalado por el economista Chalmers. D. Sardónica frente a la deuda que tendrían los países ricos. Y E. Alarmista frente a las consecuencias del cambio climático. Entonces, hago recordar, de todo lo que estamos leyendo, tú tienes que buscar ahí cuál es la respuesta, las que más se asemejen a lo que nosotros estamos leyendo. En la 5 dice, si los habitantes de Burkina Faso exigieran una reparación económica por los desastres causados por el cambio climático, dicho reclamo A. ¿sería calificado como improcedente por organismos científicos? B. ¿Sería denegado por prevenir de un gobierno anticonstitucional? C.
no podría ser catalogado como justo por parte del autor del texto. D. ¿Merecería la piedad mundial por tratarse de un país atrasado? O E. ¿Se ajustaría al principio que rige la argumentación del texto? Claro, es verdad, el tema que estamos trabajando el día de hoy, pues es para que de una u otra manera, a ver, con el texto que hemos leído, analicemos. En este caso, analices cuál es la respuesta o la alternativa que más se asemeja, ¿no? La que se supone que puede ser, ¿no? O la que de una u otra manera infiere o deduce como respuesta, como resultado, ¿sí? Muy bien, ahora sí, en el texto 2 vamos a ver de qué nos habla. Dice: en Europa, incluida Francia, con la comunidad musulmana más numerosa, rara vez se topa uno con mujeres ataviadas, con un velo negro que las cubre de los pies a la cabeza, dejando apenas una rejilla abierta para la visión. ¿Recuerdas cómo se llamaba aquí en nuestros tiempos las tapadas? Pero allá no eran tapadas, sino es una vestimenta, es una forma, ¿verdad? Claro, es una, simplemente ella se le ve una parte de la cara o de sus ojos nada más, y de un ojo, si no me equivoco, nada más. Dice: al verlas entre la multitud como espectros venidos de otros mundos, no puede uno dejar de preguntarse, ¿qué las impulsa a vestir una burka para andar por las calles? Esa vestimenta se llama burka, ¿sí? Recuérdalo. En Francia están decididos a condenar la burka a la oscuridad de los desvanes. Después de 6 meses de deliberaciones, la comisión parlamentaria, presidida por el comunista Gerín y el conservador Raoul, encargada de estudiar una posible regulación del uso de la burka, entregó sus conclusiones y recomendaciones. El uso del velo integral es un desafío contra la República. Es inaceptable, dice el informe. ¿Qué más? A ver, continuamos. Dice: a sabiendas de que una prohibición total de la prenda podría rebotar en la Asamblea Francesa o ser cuestionada por la Corte Europea de Derechos Humanos, los diputados optaron por seguir la proscripción en las instancias gubernamentales, hospitales, colegios y transporte público. Según una encuesta, 2/3 de los franceses estarían a favor del destierro completo de la burka. Las razones esgrimidas van desde la seguridad, pasan por los derechos de las mujeres, hasta llegar a la intolerancia hacia el Islam. El presidente Nicolas Sarkozy y su partido, la Unión por un Movimiento Popular, que es la UMP, fueron fervientes enemigos del atuendo. Si no fuera por los tribunales franceses y la resistencia de un sector de los socialistas, habrían apostado a su prohibición completa. Quiero afirmarlo solemnemente: la burka no es bienvenida en el territorio de la República Francesa. ¿Qué más? A ver, seguimos. Dice: no podemos aceptar en nuestro país a mujeres prisioneras detrás de una reja, separadas de toda vida social, privadas de toda identidad. No es la idea que la República Francesa tiene de la dignidad de la mujer, dijo Sarkozy ante las cámaras legislativas hace algunos años. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí en el texto número 2 nos habla acerca de la vestimenta que utilizan las mujeres musulmanas, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Burka. Es verdad que son atuendos largos, con velos que cubren parte de su cara, parte de su rostro, dejando solo un espacio nada más descubierto, por la cual les permite a ellos observar y mirar. Pero ¿qué es lo que dicen los demás, o lo que nos refiere el texto? De que pues de una u otra manera eso no está permitido en unos países. ¿Por qué? Porque separar, dice, ¿no?, a las mujeres o mantenerlas prisioneras detrás de una reja, separadas de toda vida social. ¿Y qué es lo que también se manifiesta en el texto? Pues que algunos gobiernos o algunos países están en contra de ello. Y que han habido, pues, extensas reuniones, ¿no?, de legisladores, de diputados o de personas con cargo para definir o tomar una decisión. Hay países que no les permiten ingreso
a estas personas vestidas de esta manera, pero pues, en sus tierras eso es lo más normal, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Dice la número 6. En síntesis, el texto desarrolla a. La polémica suscitada en Francia en torno a la burka usada por algunas mujeres musulmanes. B. La intolerancia religiosa que se expande peligrosamente en países europeos como Francia. C. Las características de una vestimenta ancestral de una cultura vinculada al credo islámico. D. El poco respeto que tienen los musulmanes a la dignidad y los derechos de las mujeres. O E. La oposición de importantes políticos franceses a la privación de la identidad de los musulmanes o de las musulmanas. ¿Cuál crees tú que es la alternativa que supone ser la respuesta? Yo pienso que es la A, donde dice la polémica suscita en Francia en torno a la burka usada por algunas mujeres musulmanas, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos dice primero? ¿No? En Europa, incluida Francia, con la comunidad musulmana más numerosa, rara vez se topa uno con mujeres ataviadas con un velo negro que se les cubre de los pies a la cabeza, dejando apenas una rejilla, ¿no?, abierta para la visión. Y al verlas, dice, entre la multitud como espectros venidos de otros mundos, no puede uno dejar de preguntarse qué las impulsa a vestir una burka para andar por las calles, ¿verdad? Muy bien, entonces yo supongo o deduzco que la respuesta es la A. 7. Los términos proscribir y esgrimir se pueden reemplazar respectivamente por ¿quiénes? A ver, aquí entonces, ¿cuál es la respuesta? Sería la A, que es desterrar y emplear; la B, expulsar y enmendar; la C, prohibir y arguir; la D, oponer y utilizar; o la E, deportar y manejar. Si nosotros nos damos cuenta, esmigrir es blandir, empuñar, manejar, usar, servirse, utilizar, recurrir. Y si nosotros buscamos sinónimos, en este caso de proscribir, es desterrar, expulsar, expatriar, deportar, confinar, prohibir, impedir o vetar. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Yo pienso que es la E, deportar y manejar. Muy bien. En el ejercicio número 8 dice: resulta incorrecto señalar que en torno a la burka se aborda temas relacionados con A, los derechos humanos; B, los aspectos estéticos; C, la seguridad pública; D, la intolerancia religiosa; o E, los valores culturales. Hablan, creo, o tiene que ver mucho con los derechos humanos en este caso. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La A. Muy bien. 9. Dice: se infiere que los que defienden el uso de la burka se sustentan probablemente en A, el derecho a la defensa de las tradiciones. Puede ser. B, la prohibición de los atuendos integrales. No creo. C, el riesgo de eliminar los derechos humanos. Tampoco. D, el posible conflicto bélico con musulmanes. O E, la lucha entre los poderes ejecutivos y legislativos. También puede ser, pero en este caso yo pienso que es el derecho a la defensa de las tradiciones, ¿verdad? Porque muchos no la hacen porque ya pues de esa manera es una formación en ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro Perú tenemos 3 regiones. La gente que pues vive en la selva, su forma de vestir, ¿cuál es? Solo taparrabos en algunas comunidades, y en las los lugares más civilizados, ropas comunes como las que conocemos. Pero hay comunidades que el dorso, por ejemplo, o para que me entiendas, de la cintura para arriba, el cuerpo de la mujer y del hombre están totalmente descubiertos hasta cierta edad. Una vez que ya el cambio se va dando en el cuerpo de la mujer, ya va variando, ¿no? En este caso va tapándose. ¿Por qué? Porque pues, de esta manera lo puro se entrega en el momento del matrimonio. En el caso de la sierra, no usan taparrabos, sino usan polleras en ese sentido, y es una vestimenta colorida y muy elegante y muy bonita, al igual que el sombrero, ¿verdad? Y aquí en la costa, variedad. El costeño sí se pone la moda que hasta ni le queda. No voy en contra de ellos, sino a lo que me refiero es por los hábitos, en este caso por las costumbres, ¿sí? Entonces yo optaría aquí en la 9 por el derecho a la defensa de las tradiciones, ¿verdad?
Muy bien, seguimos. A ver, 10. Si el Poder Judicial y los políticos socialistas franceses consideraran que la burka es ignominiosa. ¿Qué quiere decir ignominiosa? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de ignominiosa, ¿qué crees tú que puede ser? Adjetivamente es infame, dice. A ver, A. Se prohibiría el uso del velo integral en los países árabes. B. La comunidad internacional descalificaría a los socialistas. C. Habría consenso en proponer la total prohibición de la burka. D. El presidente francés Nicolas Sarkozy no apoyaría la medida. O S. Fomentaría un clima de tolerancia religiosa en Francia. Repito, si el Poder Judicial y los políticos socialistas franceses consideraran que la burka es infame, no, es un infame, entonces se prohibiría el uso del velo integral en los países árabes, ¿verdad? Esa sería entonces, creo yo, la respuesta. Muy bien, en el texto número 3 vamos a ver de qué trata. Dice, a ver, listos. Vamos a ver en qué consiste el texto número 3. Gracias a estudios muy interesantes, sabemos que el hombre no es el único que sueña. Lo hacen también todos los animales de sangre caliente. Ah, mire, qué interesante. Entonces también quiere decir que hay animales de sangre fría. Pues sí, a ver, vamos a ver. Uy, esto trae a mi mente a mi mascotita, a mi perrito, ¿verdad? Sí, porque a veces veo que mi perrito está dormido, está acostado, no está reposando su cabecita o su hocico sobre sus patitas y siento como que empieza a ladrar, ¿no? A ver, vamos a ver, dice, repito, gracias a estudios muy interesantes sabemos que el hombre no es el único que sueña, lo hacen también todos los animales de sangre caliente, claro que con distintas intensidades. Un pájaro, por ejemplo, claro, un pájaro de sangre caliente, sueña menos de 1% del tiempo en que permanece dormido, mientras que el hombre suele hacerlo durante un 25% de ese lapso. Sea como fuera, soñar es imprescindible para el ser humano y siempre lo hace, aun cuando en ocasiones no recuerde lo que soñó. Los sueños son ideas que reposan en el inconsciente y que quedan liberadas durante el reposo, algo que es absolutamente necesario. Se han realizado experimentos con gatos, a los que, anulándole un punto cerebral determinado, los dejan sin posibilidad de soñar. Esos gatos enloquecían en poco tiempo. En el humano normal se corre el riesgo de que ocurra lo mismo. Miren, 11, dice, en el texto, el término reposan significa descansan, almacenan, hallan, amontonan o depositan. Yo creo que es descansan, ¿verdad? Marcamos la A. Muy bien. 12. Si un hombre durmiera 8 horas al día, cabe inferir o cabe suponerse que acostumbraría a soñar. 4 horas diarias, 2 horas cada día, aproximadamente 1 hora, más de 3 horas al día o más de 2 horas diarias. A ver, ¿cuál marcarías tú? Yo tengo aquí mi respuesta. 4 horas al día, 2 horas, más de 3 horas, más de 2 horas o aproximadamente 1 hora. Si dicen que sueña el 25%. A ver, ¿qué dices tú? En la 13. Una idea compatible con el texto es: ¿el hombre debe soñar más para no volverse loco? ¿Un gato sueña el 1% del tiempo que permanece dormido? Claro, sí, así lo dice el texto. ¿El hombre sueña el 25% del día? ¿Los perros sueñan o los animales de sangre fría también sueñan? No, los animales de sangre fría no sueñan, los de sangre caliente sí. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Recuerda, dice, un gato sueña el 1% del tiempo que permanece dormido. Claro, ese es más compatible.
y el hombre sueña el 25% del día. ¿Sueña el 25% del día? ¿Tú crees? No, yo siento que es la B. Un gato sueña el 1% del tiempo que permanece dormido, ¿verdad? Muy bien. 14. Dice, tenemos muchas personas encerradas. 14. Señala la afirmación correcta. A. Tenemos muchas personas encerradas en el manicomio a causa de que no sueñan. Dios mío, imagínense. B. Una persona podría volverse loca si no duerme lo suficiente. Todo es posible, ¿verdad? C. El inconsciente es depositario de diversas ideas que son dañinas si no se liberan. D. El hombre es el ser que sueña mayor porcentaje de tiempo. Y la E. Dormir es importante para liberar las ideas del inconsciente. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Está para mí entre la D y la E. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuál marcas tú. Y la 15, ¿cuál sería el tema central del texto? A. La importancia del sueño. B. El sueño en los animales. C. La locura y su vinculación con el sueño. D. Experimentos acerca del sueño. O E. Las formas de liberar ideas del inconsciente. Yo creo que es la A. La importancia del sueño. ¿Sí? Muy bien. De esta manera entonces ya hemos de una u otra forma explicado qué es la extrapolación. Recuerdes deducir, inferir, suponer la respuesta que pues, nos pide cada enunciado del texto que nosotros hemos leído. Han sido 3 lecturas. 1, el perfil haitiano, es decir, cómo se encuentra el país. El segundo, sobre cómo se llamaba la vestimenta de los musulmanes. ¿Recuerdas? Burka, muy bien, sobre la burka. Y tercero, la importancia del sueño. ¿Y quiénes sueñan? Recién yo lo he aprendido, los animales de sangre caliente. Muy bien, recuerda que dentro de estas lecturas hay preguntas que tú tienes que marcar para yo comprobarla con la que pues, yo he desarrollado aquí en el libro. ¿Sí? Así como tú, pues, le he leído y le he analizado y he marcado. No te he entregado la respuesta porque quiero comprobarla para ver de qué manera pues captas tú en este caso el texto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego tú vas a encontrar en Reforzando lo Aprendido en la página número 65 otro texto más hasta la página número 168 que es Practicando en Casa y tú vas a resolverlo hasta la 170. Es decir, de la 165 a la 170 tú vas a leer los textos y vas a marcar las respuestas en Reforzando lo Aprendido y Practicando en Casa. ¿Sí? Ok, ya sabes cuál es la técnica, le tomas foto, me la envías a mi correo y yo lo estoy luego revisando. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta aquí hemos trabajado el tema de la extrapolación. Gracias por permitirme llegar a ti con un tema pues que también de una otra manera para mí era nuevo y así poder trabajar, al menos, ¿no? O hacer el intento, pues obviamente sí, de entender o interpretar el texto que acabamos de estudiar. Muy bien, gracias por tu atención, por permitirme llegar a ti y nos vemos en una próxima. Que tengas buen día y no te olvides presentar tus tareas. ¿Sí? Ok, bendiciones.